Historia reciente de la economía del país. A finales de los años 60, Colombia, al igual que el resto de las economías latinoamericanas, transitaba por un proceso de sustitución de importaciones, el cual, ya desde inicios de esa década, comenzaba a complementarse con diversos incentivos de apoyo a las exportaciones. Sin embargo, a pesar de la creación de mecanismos como el Plan Vallejo en 1959, por medio del cual se buscó incentivar la importación de insumos utilizados en bienes destinados a la exportación, factores tales como la fuerte inestabilidad de la tasa de cambio, la escasez de divisas y medidas arancelarias con fuerte tendencia proteccionista, dificultaron de manera decisiva el abandono definitivo del modelo de sustitución de importaciones. Con Lleras Restrepo en el poder, las reformas llevadas a cabo durante su administración modernizaron el aparato institucional colombiano. Entre estas se destaca, el Decreto 444 de 1967 por medio del cual se unificó la tasa de cambio y se estableció un sistema de devaluación gota a gota, con el propósito de eliminar la incertidumbre en torno al comportamiento del dólar. Otro gran aporte fue la creación de Proexpo. La administración Pastrana mantuvo o depuró las medidas adoptadas durante la administración anterior. Con el fin de mantener e impulsar el crecimiento de la economía, basó su plan de gobierno en lo que llamó las 4 estrategias. La primera de ellas consistió en orientar buena parte de los recursos de inversión hacia el desarrollo urbano. La segunda estrategia buscó mantener el fomento a las exportaciones con el fin de lograr las importaciones necesarias para conseguir romper los obstáculos que impedían el crecimiento. Estas dos primeras cumplieron con éxito. La tercera estrategia pretendió aumentar la productividad agrícola, así como mejorar la distribución en la tenencia de la tierra como medio para obtener incrementos sustanciales en la competitividad de los productos exportables de origen agrario. La última estrategia pretendió la mejora en la distribución del ingreso y en el suministro de los servicios sociales mediante una mayor dependencia en impuestos progresivos. El importante crecimiento del Producto Interno Bruto registrado hasta 1974 fue producto del impulso dado por el sector manufacturero, el cual creció a un promedio anual de casi el 8%. Este periodo, por tanto, se caracterizó por un fuerte crecimiento tanto del Producto Interno Bruto global como del manufacturero, lo cual, sin embargo, no llevó a variaciones de la misma índole en otras variables como el PIB per cápita medido en dólares, que en términos históricos no creció tanto como cabría esperar. En 1974 la administración López Michelsen inicialmente mostró intenciones de continuar y profundizar la política de promoción de exportaciones y así convertir a Colombia en un país fuertemente exportador. Sin embargo, la necesidad de estabilizar las finanzas públicas y el boom cafetero iniciado a finales de 1975, cuando el precio del café colombiano se disparó como producto de las heladas registradas en el Brasil, obligaron a reorientar la política económica. El gobierno, entonces, dio prioridad a la estabilización del déficit fiscal con el objetivo de controlar los medios de pago y de esa forma frenar la inflación, que había crecido desde el 6,8% en 1970 al 26% en 1974. El resultado del período tuvo como principal característica una política fiscal conservadora, manteniendo a raya el gasto público y una política monetaria estricta, lo que condujo a un menor crecimiento económico y del sector industrial. La administración Turbay, 1978-1982, fue el peor desempeño económico en la historia reciente de la economía colombiana. Decidió relajar el manejo fiscal bajo el argumento del potencial desarrollo que alcanzaría el país con base en el gasto público, el cual se financiaría con crédito externo. Este incremento del gasto se destinaría principalmente al sector eléctrico y minero. Así, el gobierno pasó de contratar 785 millones, en 1978 a 2.258 millones en 1982, buena parte del cual se contrató con la banca comercial y a tasas de interés variable. Además de estas medidas, y para evitar que el mayor gasto público se reflejara en un proceso inflacionario, se adoptaron acciones encaminadas a liberar importaciones. El período 1978-1984 se caracterizó, por tanto, por un fuerte aumento del gasto público, así como por una acumulación de reservas internacionales. La estrategia adoptada por el gobierno deterioró seriamente la economía del país ante la caída de los precios del café desde 1980, pero especialmente debido a la crisis financiera internacional iniciada en 1982. Sin embargo, a partir de ese momento se registró un importante deterioro de las reservas internacionales, lo cual llevó a que en 1984 no alcanzaran los 1.900 millones.
Sector externo. Política comercial y cambiaria. En Colombia, tanto la política cambiaria como la comercial han determinado el comportamiento del sector externo, lo cual motiva el estudio conjunto de ambas variables. Respecto a la política cambiaria, en los últimos 30 años ha tenido dos momentos claves. El primero, data de 1967 con la emisión del Decreto 444, por medio del cual se dio un giro radical en el manejo de la tasa de cambio, y el segundo, ocurrido en 1991 cuando se derogó dicho decreto. El modelo de sustitución de importaciones puro, en el sentido estricto de una protección radical del mercado interno frente a la competencia externa, se comenzó a matizar desde finales de los años 50, cuando se crearon mecanismos e instituciones encaminadas a promover las exportaciones no tradicionales. Posteriormente, en los años 60, este proceso se fortaleció durante el gobierno Lleras Restrepo, con la aplicación de un modelo mixto de desarrollo mediante la promoción de exportaciones en un contexto de protección al mercado interno. El objetivo de la política comercial en el período 1967-1974 fue el del fomento de las exportaciones manteniendo alguna protección a la industria nacional. Para tal fin se constituyó el Fondo de Promoción de Exportaciones, Proexpo, cuyo propósito era facilitar el acceso a mercados externos de los productos colombianos. Además, se estableció el certificado de abono tributario, CAT, para reemplazar las ventajas tributarias y la tasa de cambios favorable de las que se había disfrutado hasta entonces. En 1969 se firmó el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se creó el Pacto Andino. El propósito básico consistía en profundizar el proceso de sustitución de importaciones en el marco de un mercado ampliado que permitiese superar los obstáculos asociados con mercados nacionales de reducido tamaño. Los resultados fueron insuficientes, pues si bien se liberó parcialmente el comercio intrarregional, se aplicó una amplia lista de excepciones, proliferaron los incumplimientos y no se lograron los objetivos esperados con la implantación de mecanismos de asignación de recursos de índole administrativa como los programas sectoriales de desarrollo industrial. Todo ello condujo al fracaso de los objetivos iniciales. A pesar de estas acciones encaminadas a la promoción de exportaciones, se mantuvieron de manera decidida muchos de los mecanismos de protección a la industria nacional tales como la licencia previa y aranceles elevados. En 1989 el gobierno decidió implantar importantes reformas económicas, entre ellas la apertura comercial y la desregulación de mercados como el cambiario y el laboral. Sin embargo, dos factores influyeron de manera negativa para que estas decisiones tuvieran que postergarse. En primer lugar, la guerra contra el narcotráfico, cuyos momentos de máxima intensidad se alcanzarían en la campaña preelectoral de 1989, con el asesinato de varios precandidatos a la presidencia, y, en segundo lugar, el colapso del Acuerdo Internacional del Café en julio de 1989. Mediante este acuerdo los países productores tenían un determinado grado de control sobre el precio internacional del grano para así propender por una adecuada estabilidad. A principios de 1990 se volvió a plantear la necesidad de realizar la reforma comercial con el fin de permitir que fuese el sector externo el motor de crecimiento de la economía y que se facilitara la inserción de Colombia en los mercados mundiales. La administración Barco decidió iniciar la ejecución de un programa de apertura para la economía colombiana.